¡Largo de aquí, idiota! ¡Rafael, déjalo! ¡Escurre, volver! ¡Largo! Dije, toma tu dinero sucio. ¡Au! ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Ya basta, Simona, lo estoy haciendo por tu bien. Así que la impostora quería reírse de mí. Mala idea, Blanca. Muy mala idea. Mamá, ¿estás bien? ¿Qué está ocurriendo, Adriano? ¿De qué se trata todo esto? Ya te dije que yo no sé dónde está Blanca. Nadie sabe. Esa mujer se está paseando por toda la ciudad burlando a la policía. No más de 24 horas para que me demuestres que lo que me estás diciendo es verdad. 24 horas. Pero por favor no lastimes a mi hermano. ¿Blanca? Hola, Raquel. Me imagino que fue tu hijo Eduardo quien habló contigo sobre mí. Y tú me delataste con Iván. ¿Dónde estás? Sigo viva. ¿Qué, te sorprende? ¿Te sorprende que Iván no me haya matado? La obsesión con Blanca me está volviendo loco. Si es una criminal, debería de haberla entregado a la policía. ¿Cómo? No sé dónde está escondida. ¿Quién es? ¿Qué está pasando? ¿Raquel? ¿Dónde está Blanca? Sé que está aquí. Esa mujer me las va a pagar. No está Blanca en ninguna parte, señora. Se acaba de ir. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Dile a esa miserable que yo la voy a encontrar. Bien. Espera. Quiero hablar contigo a solas. ¿O prefieres que ellos escuchen? Espérame afuera. Sí, señora. Vamos. Estén atentos por si se quiere hacer el graciosito. No me vas a ganar, Adriano. Tu impostora va a ir a la cárcel por el intento de homicidio de mi hermana. Yo creo que tú mejor te vas de aquí para siempre, ¿no? ¿Qué le dijiste a mi hijo cuando me fui de tu casa? Tú no tienes ningún hijo en mi casa. Ya, termina con esto. Es que he estado pensando mucho después de nuestro encuentro y lo que hiciste por Valentina y por mí. Debo reconocerlo. Fue un acto muy noble. ¿De qué hablas? Quiero agradecerte por haber sido una buena madre conmigo, por haberlo cuidado durante todo este tiempo. Ahora lo entiendo todo. ¿Estás loco? No. No. Entiendo que proteges este secreto porque no quieres que mi hijo sufra. Porque a todos los amas como si fueran tuyos. Ya, Adriano, mejor aléjate de mí, ¿no? ¿No? Bueno. Finalmente no eres una mujer mala. Tienes corazón, Raquel. Has protegido a mi hijo con tu vida. Jamás me imaginé que iba a decir esto, pero te estoy agradecido. Hola, mi amor. ¿Cómo está tu mamá? Ya mejor. Afortunadamente ya pasó el susto. ¿Y tú? ¿Estás bien? No, nada bien. Prometí ayudar a Adriano con el asunto de mi tía y ahora no sé si debo hacerlo. Tú sabes que ese tipo entró a mi casa con una pistola como loco. Amenazó a medio mundo y retuvo a mi madre. No puedo ayudarlo simplemente de esa manera. Bueno, pero finalmente no hizo nada. Mira, no empieces a defenderlo. Bueno, solo digo lo que vi. Yo sé que Adriano está desesperado por encontrar a su hijo, pero eso no justifica lo que hizo. Quizá Cristóbal tiene razón. No va a ser fácil que estemos juntos como pareja. Y ya, mejor dicho, ya ni hablemos de ese tema. A ver, ¿de qué me hablas? Que aunque tú y yo nos queremos, pensamos distinto. Yo creo en las intenciones de Adriano. ¿Y tú? Yo también.
Aunque no quiera, algo dentro de mí me dice que lo debo ayudar. Entonces déjate llevar por eso que sientes. Cristóbal, ya te dije que no te voy a decir dónde está. Eduardo, esa mujer es peligrosa. Y no eres tú, sino la justicia quien tiene que definir su castigo. Yo voy a hablar con ella. Claro, vas a hablar con ella. La vas a alertar y luego va a escapar. Hola. ¿Interrumpo? Sí, pero yo los dejo. Piénsalo bien. ¿Y esa carita? Han pasado muchas cosas y creo que gran parte es por mi culpa. ¿Por qué? ¿Qué pasa, mi amor? Pasa que no sé de qué lado estoy. ¿Es por Blanca? ¿Por ella estás así? Por Blanca, por Adriano, por las mentiras, por las dudas, por todo. A ver, mi amor, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Adriano entró a la casa con una pistola. Ay, Dios. Amenazó a mi mamá, fue a la habitación de mi tía, nos apuntó a todos. Y no sé por qué sigo defendiéndolo, no entiendo. Yo tampoco te entiendo, Eduardo. ¿Por qué lo estás defendiendo? ¿Es por Blanca? Mariana, no me puedo casar contigo. ¿Qué? No me puedo casar contigo porque sigo enamorado de Blanca. ¿Qué es esto, Adriano? ¿No te gustó? Estoy muy agradecido por lo que hiciste por mi hijo. Te agradezco que no lo hayas dado en adopción y que lo hayas criado tú misma. No digas estupideces. ¿Sabes qué, Adriano? Ninguno de mis hijos es hijo tuyo. Ya deja de fingir, hombre. Deja de negarlo. Déjame disculparme, Raquel. Eres una mujer asombrosa y te debo gratitud por cuidar a mi hijo. Ya, estás completamente loco. Yo no vine a verte a ti. Vine a ver a Blanca. Me dijeron que estaba aquí. Mejor me voy. No, espera. No te vayas. Háblame de él. Háblame de mi hijo. A lo mejor tienes razón. Lo mejor es no decirle que soy su padre. Adriano, tú no eres el padre de ninguno de mis hijos. Ya entiéndelo. Cuéntame, ¿cómo eran ellos de niños? ¿Cómo le hiciste para que mi hijo nunca sospechara? Para que creciera feliz, sin sospechar que era parte de toda esta tragedia. Ya deja de hablar de mis hijos. ¿Qué? ¿Estás tratando de seducirme? No sé qué te pasa, pero... ¿Qué? No me gusta, ¿eh? No me gusta nada. Pasa que siento que de alguna manera esto nos acerca. ¿No? Ya. Pasa que ahora te entiendo y valoro lo que hiciste por tu hermana y por mí. Lo siento mucho, Mariana. Lo que menos quiero es hacerte daño. Pero tengo que ser sincero contigo. No, yo creo que tú estás confundido, mi amor. Tú no puedes amar a esa mujer. Digo, no la puedes amar después de todo lo que te ha hecho. Cuando oculté que Blanca había estado en la casa, me pediste que fuera honesto. No lo pude aceptar en ese momento, pero por más que intento, no puedo contra lo que siento. Es que yo prometí que te iba a ayudar. Sí, y eso no es justo. Por favor, mi amor. Mira, yo creo que tú y yo tenemos que seguir intentándolo. Yo estoy segura que puedo hacer que la olvides. Tú no estás enamorado de esa tipa, estás obsesionado. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar a que la saques de tu cabeza, mi amor. Mariana, por favor, no compliques más las cosas. No me voy a casar contigo. No sería justo que lo haga teniendo en la cabeza a alguien más. Es que esto no está bien, no es normal. Yo creo que estás enfermo. Esa mujer te enfermó, te embrujó, yo no sé, pero no hay otra explicación para que sigas enamorado de esa loca.
Pero mira, yo aquí estoy. Yo no me voy a rendir, yo voy a seguir peleando por nosotros, por nuestra familia, por nuestra hija, por nuestro amor. Mariana. Mariana, nada. Los planes de matrimonio siguen. Gracias, mi amor. Sigues pensando en todo ese asunto de Adriano, ¿verdad? Es que no puedo entenderlo, de verdad. Porque sigo considerando en ayudar a una persona que entró a mi casa con un arma y amenazó a mi familia. Porque tú mismo lo dijiste. Porque crees en su causa. Crees en el amor que siente por tu tía. Te juro que estoy muy confundido, Karina. Yo te dije que te dejes guiar por lo que sientes. Habla con Adriano y... ¿Para qué? Seguramente me va a echar un poco de cuentos que lo va a convertir en una víctima. Pues escúchalo. Valora las cosas y haz lo que sea correcto. Lo de tu tía Valentina y él no se puede quedar así. Mira, yo sé que mi mamá fue muy dura con él en el pasado. Pero él está cambiando. Mira el esfuerzo que está haciendo por nosotros. Perdóname, Jorge, pero yo viví en carne propia las humillaciones de tu madre. Y me imagino que con Adriano habrá sido peor. Tú pudiste haber entregado a ese niño en adopción, haberlo olvidado, seguir con tu vida. Pero te sacrificaste y lo criaste. Y te estoy hablando en serio, Raquel. Ese gesto me produce admiración y agradecimiento. ¿Tú de verdad crees que te voy a tomar en serio? Mírate, Adriano. Sin camisa, abrazándome, dándome las gracias. Si vas a seguir con esto hasta que te diga quién es tu hijo, pues creo que te vas a resfriar. Antes mi cuerpo te gustaba. Y a mí el tuyo siempre me volvió loco. Lo que pasa es que tú y yo no tenemos nada que ver. Sí tenemos que ver, tenemos un hijo en común. Un hijo al que yo le di la vida. Y tú lo criaste. Fíjate de mí. No. Hace mucho que no tenía cerca a una mujer tan hermosa. Me tienes a tus pies, igual que hace años. ¿Te acuerdas cuando entraste a mi habitación? Me sedujiste. Lástima que tú ya no me produces lo mismo. Tus ojos, tu aroma, tu cuerpo. ¿Cómo me confunde? ¿Tú crees que yo voy a caer tan fácilmente en tu jueguito? Por más que lo niegues, yo sé que siempre te he provocado algo. Ay, qué rico besan esos labios. Tú tienes que tener mucho cuidado conmigo, ¿no? No vaya a ser que termine siendo un cazador casado. Lo siento, Adriano. Es muy tarde para nosotros. ¿Lo tienen? Sí, Adriano, lo tenemos. Muy bien.